Y nosotros ya vamos a hablar de las políticas públicas de seguridad en el país. Y es un gusto recibir aquí en estudios al ministro del Interior, Francisco de Vargas. Ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta fría mañana. Muy buen día, Jenny. Un saludo a la teleaudiencia y bueno, estamos a disposición acá. Hablar sobre los últimos temas que ya están también en la agenda nacional, como por ejemplo esta campaña, el relanzamiento de la campaña de búsqueda de las personas secuestradas en el norte, cómo siguen los trabajos y más que nada cómo ha sido la reacción de la ciudadanía en la zona. Bueno, no sé si relanzamiento es la palabra apropiada, pero hemos ampliado el ofrecimiento de recompensas no solo a los buscados como integrantes de grupos terroristas, sino también por información que pueda permitirnos dar o localizar a los privados de su libertad, de Delio Morini y Abraham Fer en este caso, ¿verdad? Semanas atrás nos constituíamos en la localidad de Arroyito, decidimos hacerlo in situ, porque el objetivo de la campaña tiene también como parte importante el de dar un soporte a la población local, en el sentido de no solamente declarar, sino demostrar la voluntad del gobierno en eliminar este flagelo. Y creo personalmente, luego de haber estado ahí, que esto es también un elemento que fortalece psicológica o anímicamente a las familias y allegados de los secuestrados, ¿verdad? Porque un poco el tiempo de repente nos hace olvidar a estas personas, no porque uno quiera, sino porque la vorágine laboral y en materia de seguridad las noticias son periódicas, ¿verdad? Y ir un poco rememorando esta situación, ¿verdad? Que no caiga en el olvido. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía, especialmente las comunidades que están ya hace tiempo en zozobra con estos grupos criminales? Bueno, ellos ese día, y no solo en esa oportunidad, refirieron sentir mucho más seguridad en la zona desde un tiempo a esta parte, porque aquí hay que entender algo, no se trata solamente de estos grupos criminales terroristas, sino también de otros grupos criminales que utilizan como fachada la de estos y que solamente se dedican a la comisión de hechos punibles como asalto o robo o extorsión, y muchos de ellos fueron sacados de circulación. Aparte de los que integran estos grupos terroristas tradicionales, que no fueron pocos, en los últimos 8 meses fueron sacados de circulación más de 50, ¿verdad? Y en aquella oportunidad, sobre todo los menonitas, los de la colonia Manitoba, refirieron estar, no digo conformes, porque hay mucho trabajo por hacer, pero digamos, acompañar y felicitar el trabajo del gobierno a través de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional. Los trabajos continúan en esa zona, ustedes tienen obviamente investigaciones avanzando. Ahora, ¿cómo hace la ciudadanía dentro de lo que es también esta situación, las comunidades de Arroyito, de los núcleos en la zona de Concepción para poder dar información, ya que se maneja que la situación es bastante delicada, informaciones que se filtran, informaciones que llegan incluso a la Policía Nacional y luego vuelven a cambiar? ¿Cómo se hace, ministro? Bueno, la parte importante de la campaña consistió en la instalación de carteles en 5 lugares estratégicos, la distribución de afiches y digamos, dípticos en diferentes puntos, de manera que, y allí están los números de teléfono a los cuales se puede recurrir, se asegura absoluta confidencialidad y protección en el sentido de que aquellos que quieran proporcionarla deben tener también allanado el camino en materia de su seguridad personal, ¿verdad? Que es lo que buscamos un poco preservar. Hablamos de una recompensa de 1.000 millones de guaraníes. De hasta 1.000 millones. Hasta 1.000 millones. ¿Por qué se habla de hasta 1.000 millones, verdad? Porque, a ver si puedo ejemplificarlo, ¿verdad? La información siempre viene en diferentes sentidos o en diferentes magnitudes, ¿verdad? Una vez me consultaba una persona, ¿qué pasa si yo doy la información sobre tal o cual persona y luego van los organismos de seguridad, hacen la operativa y no lo logran? Pero no por mi culpa, dice. Y entonces ahí uno tiene que hacer ciertas evaluaciones. Bueno, la fuente trajo la información, sin embargo, la captura no se dio, no por su deseo o falta de deseo, sino por otros factores. Y ahí hay que, bueno, sentarse y ver
esto es lo que corresponde, esto es lo que no corresponde, ¿verdad? ¿Tienen un equipo que está trabajando en el mecanismo de cómo manejar la información, Por ministro? supuesto, ¿verdad? Son los que se dedican a recibir la información, analizarla, procesarla y volverla efectiva para la toma de decisiones. Viene mucho tipo de información. Seguro. Viene mucho tipo de información, desde información que no tiene ningún sentido, algunas que tienen cierto grado de credibilidad. El proceso consiste en recibir la información y contrastarla con diferentes fuentes hasta que, la confirmación se vaya consolidando. 50 personas, 50 criminales que salieron de circulación. En los últimos 8 meses. En los últimos 8 meses. En los últimos 8 meses. En lo que va de esta administración, que ya van a ser 2 años y 10 meses, del 15 de agosto del 2013, ya son más de 85. 85 en sí, total. Entre abatidos y aprehendidos, ¿verdad? Por eso es que de repente, y no por mí, sino por aquellos que están poniendo el cuerpo allá, de repente siento cierta injusticia cuando se habla de falta de resultados. Tampoco estamos diciendo que los resultados sean suficientes o los esperados, pero no son menores, y sobre todo si los comparamos con otras administraciones. A partir de ahora continúan los trabajos. ¿La gente tiene la seguridad, ministro, de que su integridad está garantizada? ¿Existe la posibilidad de trasladar incluso a las familias? Nosotros debemos brindarle esa seguridad, ¿verdad? Ya los detalles quedan a nuestro cargo, claro, ¿verdad? Pero el sistema de recompensas funcionará siempre y cuando se confíe en él, ¿verdad? Se confíe en la privacidad de la información, en el cumplimiento efectivo de los ofrecimientos, porque eso son problemas que han tenido administraciones anteriores. Y bueno, lo que nosotros buscamos es dar confianza a la gente. Hasta 1.000 millones de guaraníes, entonces. Hasta 1.000 millones. Reiteramos la recompensa. Esta campaña continúa en la zona norte del país y también en otros puntos, ministro, porque la información puede surgir en cualquier punto del territorio nacional. No, por supuesto. No se circunscribe exclusivamente al área de influencia, ¿verdad? Porque aquí estamos de información que de repente, como vos bien decís, no necesariamente tiene que ver con un concepto territorial. Exactamente. Pasando a otro tema, ministro, un tema también del día, el caso Pérez Corradi. Hoy se habla de las declaraciones de su abogado, esta persona que ha sido buscada hace un tiempo ya por la justicia argentina, y lo que se dio con relación a los documentos en identificaciones. ¿Cómo sigue más que nada también este proceso de depuración de este departamento? Bueno, son 2 líneas diferentes, a pesar de que están vinculadas a un mismo caso, ¿verdad? La primera, que vos mencionaste en la segunda parte, tiene que ver con la producción de documentos no auténticos, documentación expedida por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional con contenido falso para que este delincuente pueda moverse eludiendo a las autoridades. Bueno, eso surge a raíz de una serie de investigaciones practicadas ya con anterioridad y que tomaron estado público a través de medios de comunicación argentinos en los últimos días. La Policía Nacional estuvo trabajando sobre el tema. El jefe de identificaciones, hoy día destituido, declara haberlo comunicado al comandante. Ahí es donde se surge este impasse que hemos tenido, con el comandante. Nos sentamos, lo hablamos. Yo hice mis reproches o reclamos en ese sentido y bueno, hemos resuelto superar esa situación y trabajar juntos bajo líneas de conducta, pautas bien definidas, de manera que esta incomunicación no vuelva a ocurrir. Por un lado, el Ministerio del Interior manejaba el caso, o al menos seguía algunos pasos de Pérez Corradi en Paraguay. Recordarán que a inicios de este año se habló de una supuesta captura de este delincuente y posterior en la zona este. Libertad, en la zona de Ciudad del Este. Allí, digamos, todo el mundo entra en conocimiento de quién es Ibar Pérez Corradi. Bueno, en aquel tiempo ya se acordó tomar como prioridad su captura y a partir de allí se entra también en conocimiento por parte de las autoridades de identificaciones de este tema de la documentación, ¿verdad? Y que hoy día produce la destitución del jefe y la aprehensión de 2 uniformados para tratar
y hacer un esfuerzo de extirpar este tema de corrupción en una oficina tan sensible. Hay una intervención fuerte ahora en el departamento que produjo ya la detección de otras documentaciones irregulares. Ustedes continúan obviamente con el caso, ministro, con el caso No, por Pérez supuesto, Corradi. por supuesto. ¿Existió comunicación del abogado con alguna autoridad? Sí, el día de ayer el abogado Broitman, Sí. Carlos Broitman se llama, se reunió con el comandante de la Policía Nacional pidiendo ciertas garantías. Yo no veo que haya que darle ciertas garantías más que las que están establecidas en la ley, que por supuesto tienen que ver con la seguridad del detenido, eso es algo que cae de Maduro. Y bueno, finalmente... Él manifestó que incluso prefiere que su cliente esté preso, que guarde reclusión en Paraguay que en otro lado. Esa ya es una estrategia de la defensa, ¿verdad? Acá hay que entender algo. Este señor Ibar Pérez Corradi tiene un proceso en la Argentina por triple homicidio, inclusive causa de narcotráfico. Hoy día tiene abierto un proceso aquí por producción de documentos no auténticos. De ser capturado en territorio paraguayo, debe solucionar sus problemas judiciales aquí para cumplirse con una eventual extradición. Pero la ley permite salidas alternativas y abreviadas para que la extradición pueda operar rápidamente, si es que se da. Eso por un lado. Y por otro lado, continúa también todo el proceso de depuración dentro de las filas policiales. Por supuesto. Ministro, ¿cuál es el mensaje ya también después de este impasse que usted mencionaba a las filas de la Policía Nacional y especialmente esta relación que usted está teniendo con el comandante? Bueno, la relación de trabajo con el comandante debe necesariamente basarse en la confianza y en la comunicación. Si hemos resuelto considerar juntos es porque creemos y estamos convencidos de que se puede. Sobre todo hemos tenido en cuenta nuestra historia de trabajo juntos, ¿verdad? En estos no solo 2 años, 10 meses, 1 año y piquito que lleva, porque antes tuvo otro comandante, sino muy anterior de cuando el comandante de la policía era jefe del departamento de narcóticos. Yo me desempeñaba como fiscal y en este último año todos los sonados casos de crimen organizado que se han prevenido, que se han aclarado, la captura de Amado Ramón Benítez, en su momento el hombre más buscado del Paraguay, muchos llegaron a pensar que nunca iba a ser capturado. El manejo de las movilizaciones sociales que hay que decirlo, fue impecable, las huelgas, las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones universitarias, los procedimientos de desalojo, todo lo que tiene que ver con la aplicación de derechos humanos y movilizaciones. Hay que decirlo, la Policía Nacional se ha desempeñado de forma impecable. Es un trabajo que usted reconoce por parte del comandante. Que lo hemos logrado juntos, ¿verdad? El comandante de su parte operativa y nosotros desde el Ministerio definiendo las políticas en materia de seguridad. ¿Cuenta con su total apoyo entonces el comandante, ministro? Sí, se han reconocido situaciones que a partir de ahora deben manejarse con mucho más cuidado el tema de la comunicación, ¿verdad? Más que nada. Por último, ministro, también pudieron frustrarse varios casos de lo que podrían haber sido realmente algo preocupante para el país, el caso de los túneles. De los famosos topos. Los famosos túneles de los topos, aquí en el Banco Continental por un lado y también lo del Banco Nacional de Fomento. Es decir, paralelamente a los temas de todos los días, tema del norte, esto que surge como el caso Pérez Corradi, existen otros temas que no los conocemos hasta que saltan, pero que necesitan también una atención debida y constante. Mire, en materia de seguridad están los temas que toman Estado Público y los que no, ¿verdad? Algunos de ellos se investigan guardando el sigilo porque eso de repente es muy conveniente para dar con los autores y sobre todo capturarlos. Este tema de los túneles, que está asociado a una organización criminal muy fuerte de Brasil, el Primer Comando Capital, no se circunscribe solamente al caso Banco Continental y el de BNF, sino el caso de Prosegur ocurrido ya hace 2 años aproximadamente, que fue frustrado. Imagínense si la Policía Nacional no hubiera manejado en forma muy profesional esa información que vino a través de comunicación con otros organismos de inteligencia de otros países, hoy hubiera operado lo que muchos hubieran llamado el robo del siglo. Sin embargo, se logró prevenir, muchos de sus autores hoy están individualizados y bueno, resta su captura, ¿verdad?
continúan entonces los trabajos. Ministro, un gusto tenerlo aquí, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a reiterar nuevamente, continúa la campaña de búsqueda de las personas secuestradas en el norte del país. En caso de que estas personas estén recibiendo el mensaje, ministro, ¿qué les diría esta mañana? En el caso del subcomandante, del suboficial Ederio Morínigo y del señor Abraham Fer. Bueno, es difícil dar un mensaje de aliento en estas circunstancias, pero la fe siempre debe ser la premisa para nuestras actuaciones, ¿verdad? Aquí este tema tiene como pilar fundamental la vida de estas personas, ¿verdad? Yo siempre digo esto, no olvidar lo que ya estos delincuentes nos han demostrado son capaces de hacer cuando se trata de operaciones de rescate. Lo hicieron con los alemanes de apellido Nato, lo ejecutaron pero a sangre fría. No queremos que eso ocurra y de alguna forma queremos asegurar la vuelta de estas personas sanas y salvas a sus hogares, ¿verdad? Ministro, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos y por esta atención con la teleaudiencia de Paraguay Noticias. Lo esperamos pronto con más novedades. A vos, Jenny. Muchas que gracias. tenga buen resto de jornada con nosotros. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, compartiendo aquí en Paraguay.